Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, gracias por la presentación, doctora, y muchísimas gracias por permitirnos estar en este congreso, participando con ustedes, presentándoles justamente trabajos que se realizaron aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Dirección de Medicina del Deporte. Bueno, en cuanto a mi trabajo, este es el trabajo que se presentó para el proyecto de titulación, que es la capacidad cardiorrespiratoria y su relación con la calidad de vida en mujeres con sobrepeso y con obesidad. Y bueno, inicialmente me gustaría comentarles un poquito acerca de un tema que, pues, como bien sabemos, antes de COVID-19 era la principal pandemia en la que teníamos que preocuparnos, pero que le damos muy poco interés porque de forma súbita no presenta una gran complicación para el sistema de salud. Sin embargo, cuando lo vemos a detalle, veremos que a futuro es un factor predisponente a muchísimas enfermedades crónico-degenerativas que en un futuro pues probablemente vayan a saturar de igual forma los sistemas de salud. Y bueno, especialmente aquí con la obesidad, sabemos que es una enfermedad cuya característica principal es la acumulación de tejido adiposo. Y esta enfermedad está en constante crecimiento. Se calcula que al menos durante los últimos 30 años ha permanecido en un constante aumento a nivel mundial y también a nivel nacional. También es muy importante mencionar la estadística en México. De aquí tenemos algunos datos que son de la EnSalud 2018, que fue la última que se publicó antes de la pandemia. Como podemos observar aquí, no solo a nivel internacional, sino también a nivel nacional, hubo un incremento con respecto a la EnSalud 2012. Como podemos observar en estas gráficas, actualmente hay un 75.2% de mexicanos que presentan algún grado de obesidad, ya sea sobrepeso u obesidad. Y como podemos ver también en algunas otras estadísticas, lo más preocupante es que esto puede seguir en aumento. Porque, por ejemplo, México presenta la tasa más alta de obesidad en menores de 5 años. Entonces, esto todavía a futuro podría empeorar el panorama para nuestro país. Además, con respecto a la temática que nosotros presentamos para este trabajo, podemos observar que en las mujeres, tanto en el 2012 como en el 2018, es mayor la prevalencia tanto de sobrepeso como de obesidad. Y bueno, entonces, ¿cuál es el problema con la obesidad? No es solamente una cuestión de imagen como se presenta en muchísimos sitios. Estamos totalmente de acuerdo en que nos debemos de autoaceptar como somos, pero la obesidad no es cuestión de imagen. La obesidad es un problema que puede acarrear algunas otras complicaciones. Por ejemplo, podemos desarrollar dislipidemia, podemos desarrollar enfermedad arterial coronaria, hipertensión arterial, y todos estos son factores predisponentes para padecer algún problema cardiovascular, incluso muerte súbita cardíaca o muerte por algún tipo de infarto. Asimismo, hay algunos otros trastornos que se presentan en el paciente con obesidad, como por ejemplo trastornos del sueño, resistencia a la insulina y otro factor muy importante en el cual casi nadie hace énfasis, que es trastornos psicológicos que pueden afectar directamente la calidad de vida de un paciente que presente obesidad. Ahora bien, actualmente todas las guías de manejo con obesidad se centran en lograr una disminución del peso corporal. Esto es porque se ha visto que con una reducción del 5 al 10% del peso se presentan mejorías en diferentes aspectos de los pacientes. Por ejemplo, mejora la funcionalidad en pacientes con osteoartritis, mejora la función sexual del paciente con obesidad, mejora el perfil para el metabolismo de la glucosa y disminuyendo la probabilidad de desarrollar diabetes mellitus. También mejora o detiene la steatosis hepática o hígado graso, y también presenta un incremento de HDL, que es un factor protector cardiovascular. Sin embargo, ¿cuál es el problema con centrarnos en la disminución del peso corporal? Bueno, que también se ha visto en algunos otros estudios que cuando logramos una disminución del peso corporal no es sostenible a largo plazo. De hecho, a 2 años se recupera el 50% del peso que se perdió en los pacientes, y a 5 años se recupera el 80% del peso corporal que se había perdido en algún tipo de intervención, ya sea con dieta, con ejercicio o alguna estrategia quirúrgica. Entonces, es necesario que se desarrollen algunos otros parámetros donde podemos observar, como por ejemplo en esta gráfica, a los 2 años ya recuperamos el 50% del peso y a los 5 años se recuperó inclusive el 80%, ¿no? Afortunadamente existe una intervención muy importante que es propiamente el ejercicio,
con la cual podemos mejorar todos estos parámetros que podemos observar de la problemática del paciente con obesidad. Entonces mejora el perfil lipídico, mejora los triglicéridos, ahí tiene un efecto hipotensor, mejora la sensibilidad a la insulina, mejora los trastornos del sueño del paciente y un factor muy importante en cuanto al punto psicológico que mejora la calidad de vida de nuestros pacientes. Ahora, ¿qué es calidad de vida? Pues esta es la apreciación que un individuo tiene acerca de su propia realidad y de su perspectiva de esperanza de vida a futuro. Generalmente con la medicina lo determinamos con 4 dominios, que son los que aparecen ahí: estado físico, estado psicológico, situación social y condición económica. Y lo analizamos con cuestionarios que son de autollenado. Es decir, el paciente llena un cuestionario en el cual se hacen diferentes preguntas con respecto a ya sea una enfermedad específica o de la vida en general, y dependiendo del puntaje que se obtenga en esos cuestionarios, sabemos si el paciente tiene una buena o una mala calidad de vida. Específicamente hablando de la calidad de vida en el paciente con obesidad, hay un cuestionario que se llama IWQOL, que es Impact of Weight in Quality of Life, o el impacto del peso en la calidad de vida, el cual lo más importante de este estudio es que está validado en personas, en pacientes mexicanos. De hecho, hasta la fecha es el único cuestionario específicamente para la obesidad que está validado para nuestra población. Y es muy importante determinar que la calidad de vida en los pacientes sí es sostenible a largo plazo. Entonces, independientemente de si mejoran o no el peso o si el peso regresa a su condición inicial, en este caso, la calidad de vida se puede permanecer a un periodo más largo. Por eso es importante desarrollar estrategias que se centren en la mejoría de este aspecto. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Pues con la otra variable que se analizó en este estudio, que es la capacidad cardiorrespiratoria. ¿Por qué es tan importante esta capacidad cardiorrespiratoria? Pues porque ya se ha visto en algunos otros estudios que independientemente de si el paciente presenta obesidad, si tiene sobrepeso o si tiene normopeso, el hecho de que sea acondicionado, es decir, que tenga una buena capacidad cardiorrespiratoria, disminuye la tasa de mortalidad. Por ejemplo, en esta gráfica podemos observar que un paciente con obesidad, pero que está acondicionado, que es lo que podemos ver con la barra roja, tiene una menor tasa de o menor riesgo de mortalidad por cualquier causa si lo comparamos inclusive con un sujeto que tiene un normopeso. Pero es muy importante aquí resaltar que no es lo ideal. Lo ideal, como podemos observar también en nuestras gráficas, siempre será que tenga normopeso y que además tenga una buena capacidad cardiorrespiratoria. ¿Y cómo se relacionan estas dos variables? Bueno, la calidad de vida y la capacidad cardiorrespiratoria se ha analizado en diferentes aspectos. Por ejemplo, este es, digamos, el estudio más importante que se centra en esta relación, específicamente en el paciente con obesidad. Fue desarrollado por Golodkin y colaboradores, en el cual se analizó cuánto tiempo podían sostener un esfuerzo en una prueba de esfuerzo en banda con un protocolo que se llama protocolo de Valke. En este estudio, lo que se hizo fue determinar qué tiempo podían mantenerse los sujetos durante esta prueba. Es decir, no se midió de forma directa la capacidad cardiorrespiratoria, únicamente el tiempo en banda. Y también ellos midieron la calidad de vida con 2 cuestionarios. Uno de ellos es el que utilizamos nosotros, que es el IWQOL, y el otro es el cuestionario SF36. En ambos cuestionarios se observó que el paciente que duraba más tiempo en banda, es decir, que tenía una mejor capacidad cardiorrespiratoria, también presentaba mejores puntajes de calidad de vida en ambos cuestionarios. Y bueno, entonces la intención de este trabajo era justamente comprobar cuál era la relación que se presentaba entre la capacidad cardiorrespiratoria y la calidad de vida, específicamente en un paciente mujer que presentara sobrepeso o que presentara obesidad. De más específicos del cuestionario IWQOL, podemos observar que también a mayor capacidad cardiorrespiratoria había mejores puntajes en los diferentes rubros que califica nuestro cuestionario, siendo la mayor correlación con el componente físico. Es decir, también si el paciente tenía una mejor capacidad cardiorrespiratoria, tenía mayor puntaje de calidad de vida en cuanto a cómo se desarrolla de forma cotidiana para su desempeño físico en diferentes actividades.
Ahora, cuando lo comparamos con algunos estudios previos al nuestro, principalmente con dos estudios, en este caso se utilizó a pacientes masculinos, diferencia con el nuestro, que utilizamos pacientes femeninos, y también es importante resaltar que en ese estudio previo los sujetos eran sanos y marinos, es decir, su capacidad cardiorrespiratoria era mucho mayor que la que con la que contábamos nosotros para nuestro estudio. Ellos utilizaron también una prueba de Valke, como lo utilizamos nosotros. Sin embargo, ellos detenían su prueba al 85% de la frecuencia cardíaca máxima teórica. Nosotros llegamos a la máxima capacidad del sujeto, es decir, a pesar de que se superara este umbral del 85%, el paciente permanecía en la banda hasta el esfuerzo máximo volitivo, es decir, hasta que el paciente decía que ya no podía continuar con la prueba. En el caso de ellos utilizaron el cuestionario SF, el cual es un cuestionario general, no es específico para ninguna enfermedad, y en el caso de nuestro estudio utilizamos el IWQL, que como bien sabemos es específico para obesidad. Y lo más importante es que tanto en su estudio publicado por Sloan y colaboradores como en el nuestro se mantuvo exactamente la misma relación. Mayor capacidad cardiorrespiratoria, mayor calidad de vida. Y cuando lo comparamos directamente con el estudio realizado por Kolodkin, que es el que les mencionaba, que digamos que es el primer estudio que se realizó para analizar esta relación, podemos ver que el problema con su estudio es que no era traspolable a diferentes poblaciones. ¿Por qué? Porque ellos se enfocaron en pacientes en espera de cirugía bariátrica, es decir, pacientes con obesidad de grado 3 en adelante. También el rango de edad, ese sí fue bastante similar al nuestro. La media fue de 40.9 años, sin embargo nuestra desviación estándar fue menor. Y en el caso del estudio de Kolodkin también paraban la prueba al 85% de la frecuencia máxima teórica. Nosotros lo dejamos hasta el esfuerzo volitivo, además de que Kolodkin no hizo una medición al menos indirecta de la capacidad cardiorrespiratoria, a diferencia de nosotros que sí lo hicimos mediante la aplicación de las fórmulas del Colegio Americano de Medicina del Deporte para poder tener una estimación, al menos indirecta, de la capacidad cardiorrespiratoria de nuestros pacientes. Y también, bueno, en el caso de estos dos estudios, tanto en el de Kolodkin como en el nuestro, se observó lo mismo. A mayor capacidad, mayor calidad de vida en pacientes, ya sea en espera de cirugía bariátrica o pacientes con algún grado menor de obesidad. Las limitantes de nuestro estudio fue que realmente contábamos únicamente con pacientes del sexo femenino. Esto es principalmente porque en el programa se someten a una intervención que requiere al menos la presencia de los pacientes por 3 a 5 días a la semana para clases nutricionales y para la aplicación de ejercicio. Y hemos visto a lo largo de los años que las pacientes del sexo femenino son las que más se presentan para ese tipo de estudios. Sí había varones en la población, pero eran muy poco estadísticamente significativos, por lo cual decidimos excluirlos de este estudio. También, por cuestiones de pandemia, no se pudo recabar toda la información que teníamos en la base de datos, porque inicialmente todo se registra en físico. Entonces, no todos los datos estaban capturados, por lo tanto, la población podría ser un poquito mayor a futuro. Y la otra limitante es que justo porque el tamaño de nuestra muestra no era tan grande, tuvimos que ocupar un método de correlaciones parciales, es decir, el ajuste fue para el índice de masa corporal y para la edad, fue con un artefacto estadístico. Lo ideal sería que se hicieran estratificaciones por grupos para así poder demostrar que la relación se mantiene a pesar de estas dos variables. Y bueno, como conclusiones de nuestro estudio, pudimos determinar que existe una correlación directamente proporcional positiva entre la capacidad cardiorrespiratoria de las mujeres con sobrepeso y con obesidad con su calidad de vida. Y esta relación se mantiene a pesar de hacer un ajuste para el índice de masa corporal y para la edad. Y únicamente como perspectivas a futuro, pues debemos de tener la capacidad para en un futuro poder desarrollar algún tipo de estudio que nos permita establecer causalidad
ya que como lo mencionamos, nuestro estudio fue únicamente transversal, es decir, con él no se puede establecer una causalidad de la problemática. Sin embargo, con un buen estudio de un estudio clínico, podríamos ya tener un preámbulo para poder establecer esta correlación y demostrar que es una causante de la otra. Además de que con un mayor tamaño de población, también podríamos mejorar los resultados de forma estadística. Y me parece que sería todo. Si existe alguna pregunta.